Pues miren, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero agradecerle al presidente de la Comisión Fiscal Anafinea, José Ceballos, quien nos invitó a formar parte en dicha comisión y bueno, que tuvo a bien esta idea pues de que exista una hora, una charla de la Comisión Fiscal, ¿verdad? Con cada uno de los que la integramos. Y bueno, la tarde de hoy nos toca a nosotros hablar, lo haremos sobre la determinación presuntiva de los ingresos y de la utilidad fiscal, conforme a los artículos 58 y el 59, fracción tercera del Código Fiscal. José Antonio, buenas tardes, saludos. Hay otras fracciones en el mismo 59, ¿no? Para determinar lo que vienen siendo los ingresos presuntos. Nos vamos a enfocar en la fracción tercera, porque por increíble que parezca, en pleno 2020, ¿verdad? Pues todavía hay contribuyentes que creen en eso de que no todas las cuentas son fiscalizables, las cuentas bancarias me refiero, ¿verdad? O que dicen, por ejemplo, pues como yo no estoy obligado a llevar contabilidad, pues hago con la cuenta del banco lo que quiera, ¿no? Y ese pues es un error. Bueno, este es el tema de hoy. Esta facultad que tiene la autoridad nos vamos a concentrar, insisto, en la fracción tercera del 59 del Código Fiscal de la Federación y vamos a hablar, por ejemplo, porque es determinación presuntiva de ingresos, le puse, ¿verdad? Pero de hecho también es determinación presuntiva para efectos del IVA, para actos o actividades, ¿verdad? Pero vamos a manejar la ley del impuesto sobre la renta aquí en específico, ¿sí? Que como bien sabemos, al igual que cualquier otra ley que establezca la obligación de los mexicanos al pago de un impuesto, ¿verdad? Debe de contener, y en efecto contiene, lo que son los elementos esenciales del tributo, como lo son el sujeto, el objeto, la base, la tasa o tarifa y la época de pago, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sabemos que la ley de renta nos habla de cómo se llega a esa base, que es uno de los elementos del tributo, para aplicarle la tasa, o en el caso de personas físicas, la tarifa de dicho impuesto, ¿verdad? Sabemos el procedimiento: ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. En caso de que lo hubiera, pues le disminuimos las pérdidas fiscales, la PTU pagada, y ya nos tenemos. Saludos, Monsi, qué gusto. Tenemos lo que es la base del impuesto, ¿sí? A la cual se le va a aplicar la tasa correspondiente, ¿sí? Es una mecánica que está establecida en ley, ¿sí? Pues bien, buenas tardes, Sony Daniel, muy buenas tardes. El artículo 18 de la ley de renta, fíjese lo que nos dice, o sea, ¿qué se consideran ingresos acumulables? Porque les decía yo, la misma ley de renta nos establece cómo se llega a esa base sobre la cual se va a aplicar la tasa o la tarifa del impuesto, ¿verdad? Y dijimos, ingresos acumulables menos deducciones autorizadas. Bueno, ¿y qué se consideran ingresos acumulables? ¿No? Y el artículo 18, y nos está hablando de las personas morales, nos dice que además de los señalados en otros artículos de esta ley, son los siguientes. Y la fracción primera de ese artículo nos dice los ingresos determinados incluso presuntivamente por las autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes fiscales. Entonces, se van a considerar ingresos acumulables incluso los que determine la autoridad de forma presunta, ¿no? Presuntivamente, que es el tema de hoy. Entonces, como vemos, no nada más son los demás que señalan otros artículos o incluso ese mismo artículo 18, los que se consideran ingresos acumulables para llegar a determinar la base del impuesto, sino también los que presuntivamente determina la autoridad. En el caso de personas físicas, el artículo 101, antepenúltimo párrafo, nos habla también de ingresos acumulables. Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales también son ingresos
En los casos en que proceda conforme al Código Fiscal, se consideran ingresos acumulables, en los términos de esta sección, cuando en el ejercicio de que se trate, el contribuyente perciba preponderantemente ingresos que correspondan a actividades empresariales o prestación de servicios profesionales. Entonces, vemos pues cómo la propia ley del impuesto sobre la renta prevé que se deben de considerar como ingresos acumulables, incluso los que determina presuntivamente la autoridad fiscal, ¿ok? Ingresos acumulables. Entonces, queda claro que dentro de la ley de renta está previsto, ¿sí? Y no solo está previsto, lo debemos de considerar como un ingreso acumulable cuando así lo determine la autoridad de forma presuntiva, ¿correcto? Entonces, pero la ley de renta, ¿sí? La ley de renta nos dice, ¿vas a considerar como ingreso acumulable? Pues incluso es lo que te determine presuntivamente la autoridad, ¿sí? Pero nos establece una situación de que hay que llegar a una base para calcular el impuesto. Pero ¿cómo se hace o cómo se determina esa base? Fíjense, eso no está en la ley de renta. En la ley de renta está, pues, ingresos menos deducciones, pero aquí estamos hablando de forma presunta, ¿sí? Y entonces es donde nos vamos a ir al Código Fiscal de la Federación. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros, ¿verdad?, cómo se determina primero los ingresos presuntos, ¿sí? Y el tema de hoy, dijimos, conforme al artículo 59, ahí nos da una serie de supuestos. De hecho, el 55 y 56 del Código también nos dan otros casos, pero vámonos al tema de hoy, ¿no? 59, fracción tercera, nos dice, para la comprobación de los ingresos, el valor de actos o actividades o activos por los que se dan pagar contribuciones, se fijan también actos o actividades, así como la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, la tasa del impuesto. Las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, es una presunción, juris tantum, ¿no? Admite prueba en contrario, pero mientras son peras o son manzanas, la autoridad va a presumir, entre otras cosas, fracción tercera, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos. Y también valor de actos o actividades por las que se deban pagar contribuciones. En este caso, pues, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Entonces, fíjese, depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros en su contabilidad. ¿Le suena? Y luego el siguiente párrafo nos dice que para los efectos de esta fracción se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando éste ejerce sus facultades de comprobación. Entonces, no necesariamente nos está hablando aquí de que el contribuyente, cuando ejerza la autoridad una facultad de comprobación, no necesariamente es que no entregue la contabilidad. Puede entregar la contabilidad, pero resulta que en su contabilidad de este contribuyente, por ejemplo, tiene registradas ahí 3 cuentas bancarias, pero resulta que después la autoridad detecta o se da cuenta de que hay más cuentas bancarias, ¿sí? Entonces, estando obligado a llevar contabilidad, no la lleva, dice, bueno, ¿y cómo se considera que no la lleva? Bueno, porque no tiene registrado esas cuentas bancarias que yo ya detecté como autoridad y por lo tanto los depósitos que se encuentran en esa cuenta bancaria los voy a considerar autoridad como ingresos presuntos para efectos de ISR y como valor de actos o actividades para efectos de IVA, ¿sí? Fíjense. Pero no solo eso, también se va a presumir que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal cuya suma sea superior a 1.579.000 pesos en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el RFC o que no está obligada a llevar contabilidad, ¿sí?
se va a presumir que son ingresos y